Perfecto. Esta es la herramienta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular los días cuando vamos a comenzar la puesta a punto. Esta puesta a punto está hecha para una semana, ¿sí? Una semana, es esta puesta a punto. Nosotros, por la competencia o por algunas cosas, podríamos tener un día menos o un día más. Por ejemplo, en este caso, mi cliente o mi atleta va a competir el sábado, pero podría competir el domingo. Entonces yo podría a lo mejor recorrer esto todo un día, o podría competir el viernes. Entonces yo tendría que echar un día todo esto, un día para atrás, ¿sí? Lo voy moviendo. Pero normalmente la puesta a punto es de unos 7 días, podría ser de unos 8 días, y les voy a decir, en el caso de ser 8 días, qué cambios vamos a implementar. Entonces, tenemos acá, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es meter el peso actual del cliente. Vamos a decir que mi cliente pesa 80 kilos. Perfecto. Tengo 80 kilos. Buenísimo. Lo próximo que tengo yo que hacer es meter las calorías que mi cliente está consumiendo en este momento. Por supuesto, viene en un déficit probablemente bastante agresivo de las últimas semanas. Entonces va a estar consumiendo relativamente pocas calorías. Podríamos poner 1600 calorías. Vamos a poner así, ¿sí? 1600. Si un cliente está comiendo 1600, por decir, es un ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué me va a ayudar todo esto? La herramienta, la calculadora. ¿En qué me va a ayudar? A calcular todos los macros, qué va a cambiar en cada momento, cómo vamos a manipular el agua. Me va a ayudar a calcular todo, o por lo menos la mayoría de las cosas. Entonces, la puesta a punto está dividido en 3 o podríamos decir 4 periodos. El primer periodo es un periodo de depletación de carbos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una dieta cetogénica o muy baja en carbohidratos. ¿Y esto con qué? ¿Con cuál objetivo? El objetivo es depletar en gran medida el glucógeno muscular. También se va a depletar el glucógeno hepático, y el objetivo es con que el cuerpo genere una supercompensación de creación de glucógeno. Simplemente la enzima que se encarga de sintetizar glucógeno se va a producir en mayor medida en respuesta al bajo glucógeno que hay, y entonces esta supercompensación, que ojo, es importante, esto lo discutimos en algún momento con Salvador, parece ser que a algunas personas les afecta más que a otros. Hay personas que van a supercompensar bastante, otros poco, y a lo mejor otros muy poco, y posiblemente algunos nada. Pero igual sería bueno que lo hicieras, porque no sabes en dónde te encuentras. Entonces tú hazlo. Si te sirvió muy bien, bien. Si te sirvió un poco, bien. Si no te sirvió nada, igual está bien. Pero no estás dañando por nada. O sea, vas a quedar bien, pero no estás dañando nada. Sin embargo, el tema, aunque no exista una supercompensación, o sea, que estamos metiendo más glucógeno de lo que normalmente tenemos, aunque no exista eso, el hecho de que estemos llenos, ¿sí? Que el glucógeno esté al 100%, nos vamos a ver mejor que antes, porque veníamos muy probablemente con un nivel de glucógeno a lo mejor en un 60-70%. Entonces, el tenerlo lleno nos va a dar un mejor look. ¿Por qué? Porque el glucógeno, que es agua y glucosa que tenemos en el músculo, que es una reserva energética, infla el músculo, le da tamaño. Entonces te vas a ver más grande. Entonces, bueno, la primera parte vamos a meter esta fase que es de 3 días de depletación de carbos, ¿sí? En este caso, como comenté, el atleta va a competir el sábado, y aquí empezaremos domingo, lunes y martes en depletación de carbos. Aquí están las recomendaciones. Aquí tú vas a elegir cuántos gramos por kilogramo de peso le vas a aportar a tu cliente, ¿sí? Entonces, aquí yo te pongo los límites. Lo mínimo que se debería aportar, en este caso de carbohidratos, es 0.6 y lo máximo 1.5. Nos podemos ir a algo medio en un principio para calcular. Vamos a poner 1 gramo por kilogramo de peso, ¿sí? Ahorita nos quedamos en un lugar medio porque tenemos que cuadrar las calorías. Entonces, recuerden que mi cliente está comiendo 1600. Aquí él me está diciendo cuántas calorías, si yo le doy estos macros, cuántas calorías comería. Son 1360, son demasiadas calorías. Entonces vamos cuadrando todo. En este caso grasa,
tengo 1.5, vamos a irnos a lo mejor a 1.2, ven cómo bajan las calorías y ahorita lo vamos cuadrando. Y kilogramos de proteína, tenemos 3, pero tenemos como límite inferior 2.5 y como límite superior 3.5. Vamos a irnos al mínimo de la elección aquí. Ok, tenemos 1984 calorías. Perfecto. Nos podemos ir entonces un poco más abajo porque necesitamos reducir calorías. Estamos muy arriba, ¿sí? En este caso, yo podría irme a lo mejor, la grasa la puedo bajar a 1800 y los carbohidratos los podría a lo mejor bajar a 0.8. Ok, 1776. Vamos a bajar un poco más la grasa a 1.8, sería lo mínimo. Ok, ahí estamos, 1632. Estamos bien. Es más, podríamos hasta poner un poquito más. No importa porque acuérdense que la I está en déficit. Si yo le doy un poco más de calorías, estaría en un menor déficit, pero igual estaría bajando de peso. Aunque el objetivo en esta semana no es continuar bajando. Porque en teoría el cliente o el atleta ya tuvo que haber llegado con el porcentaje de grasa adecuado para poder competir, ¿sí? Esta semana no es para corregir. Si tú vas a corregir esta semana, no haces puesta a punto. Y vas a corregir es porque no te dio tiempo de llegar a como debes llegar. Entonces, si vas a corregir, corriges. Si vas a hacer puesta a punto es porque llegaste como tienes que llegar. Vamos a aportar un poquito más de grasa. 1700, son 100 calorías arriba. Está perfecto, no pasa nada, ¿sí? Hasta más arriba no podríamos ir, pero vamos a dejarlo así. 1600. Entonces, ¿cuáles son los macros de mi cliente? En este caso, él va a consumir 64 gramos de carbohidrato, 72 gramos de grasa y 200 gramos de proteína. Esos serían tus macros. Entonces, ya tú con eso vas a armar la dieta de sus primeros 3 días. Ya tienes los macros calculados. Con las recomendaciones que te dan en este artículo de lo que se debe consumir, tanto rango superior como rango inferior de cada uno de los macronutrientes, ¿sí? Aquí, como les digo, está bloqueado. Como mínimo 0.6 y como máximo 1.5. Ya está bloqueado. Entonces tú simplemente eliges algo del rango para cuadrar las calorías, ¿sí? Bueno, tenemos 1704, estamos bien. Con esto armamos nuestra dieta. Personalmente uso Fat Secret para elaborar la dieta. Otros pueden utilizar a lo mejor Fat Secret o MyFitnessPal o alguna otra aplicación. Con esto armas la dieta. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la fase de recarga de carbohidratos. La recarga de carbohidratos en muchas ocasiones o en las prácticas más antiguas, o vamos a decirle, no sé si sería adecuado, tradicionales, ¿sí? O comunes. La recarga de carbohidratos se suele hacer justo el día antes de la competencia. Ellos te dicen que no es lo más recomendable que se haga justo antes de la competencia. ¿Por qué? Porque como vienes consumiendo muy pocas calorías y comiendo probablemente muy poco carbohidrato, el meterte una cantidad ridícula de calorías en muy poco tiempo, muy probablemente genere algún problema gastrointestinal y genere desinflamación, que es lo que le pasa a muchos culturistas que llegan inflamados. ¿Por qué? Porque justo el día antes de la competencia cargan y eso no está bien. ¿Pero por qué? Si siempre lo han hecho así. ¿El hecho de que siempre lo han hecho quiere decir que esté bien? No. Las cosas mejoran en el tiempo. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Se llama Fat Secret. Esa, en el diplomado de nutrición, yo enseño a utilizarla. Yo soy el que da el diplomado de nutrición en el Instituto IAF. Entonces, bueno, creo que también igual en todos los demás diplomados trabajan con Fat Secret y en todos te van a enseñar un poco de nutrición y también te van a enseñar a utilizarlo. Bueno, entonces, yo tengo este segundo periodo que van a ser 2 días de carga. Va a ser miércoles y jueves. Como ven, yo voy a competir el sábado y yo estoy dejando el viernes, que ahorita vamos a ver cuál es la función del viernes, pero parte de la función del viernes es que el cuerpo se estabilice. Si yo por alguna razón me inflamé miércoles y jueves, el viernes va a cambiar la dieta y voy a poder desinflamarme. Y tengo 24 hasta el día siguiente, o sea, voy a tener 1 día y medio por si me llega a inflamar para desinflamarme. Entonces voy a llegar muy pegado, que repito, es un error muy común, una práctica muy común en las puestas a punto, que las personas cargan el día anterior, ¿sí?
y no es lo recomendable. Y que los ves comiéndose una pizza completa, los ves comiéndose 5 hamburguesas, lo ves haciendo ese tipo de cosas que no es recomendable. ¿Por qué? Repito, porque viene siendo una dieta muy restrictiva y si le metes esos alimentos que tu cuerpo no está acostumbrado a digerir por un tiempo, esa cantidad de grasa y esa cantidad de carbohidrato simplemente no va a funcionar adecuadamente. Bueno, acá volvemos, entonces vamos, carbohidratos, aquí cambian los números, aquí carbohidratos como mínimo nos vamos a 4 gramos por kilogramo de peso. Y como máximo se suele manejar, si no me equivoco, 12. Ok, entonces acá tenemos que obedecer igual las calorías, pero acá nos podríamos ir a las calorías un poco más arriba, a lo mejor no a mantenimiento calculado, no mantenimiento teórico, porque posiblemente mi cliente tenga una adaptación metabólica, por lo tanto, lo que yo estoy calculando como mantenimiento ya no es su mantenimiento, porque viene con una dieta muy agresiva. Entonces, muy probablemente tendría que seguir manteniéndolo en déficit para poder llegar más o menos a un mantenimiento. A lo mejor me podría ir a un déficit de -10, asumiendo de que tiene una adaptación metabólica de un 10% aproximadamente. Podría tenerlo mucho más elevado, pero difícilmente igual en 2 días suba mucho de peso. Si llegara a subir algo de grasa, va a subir 30 gramos, 50 gramos de grasa que no van a afectar mucho en su físico. Aquí la intención es generar esa sobrecarga de glucógeno. ¿Sí? Bueno, cargarnos y sí está en nuestra posibilidad sobrecargar el glucógeno. Entonces vamos a quedarnos en 5 por ahora, vemos las calorías. La grasa, la grasa no se mueve, es 0.5 y la proteína va a bajar bastante, como mínimo a 1.6. ¿Por qué? Porque queremos retener masa muscular, que no haya ninguna probabilidad de pérdida, entonces lo mínimo recomendado es 1.6. Entonces nos podemos ir a lo mínimo, aquí tenemos 2.472 calorías, es bastante, ¿sí? Nos estamos yendo muy arriba. Entonces yo creo que habría que en este caso calcular las calorías de mantenimiento de mi cliente. A lo mejor las calorías de mantenimiento de mi cliente son 2.600, por decir. Y entonces 2.400 no es tan descabellado, porque estoy abajo, igual sigo quedando como en déficit. Pero vamos a irnos a lo mejor a unas 2.200. Vamos a meter un poco menos de carbo. Vamos a iniciar a 4. 4 podría ser 4.3, 4.2. Podría ser 4.2. Vámonos a 2200, ¿sí? Ahí estamos metiendo muchas más calorías. Como les dije, esto depende de cuáles son las calorías de mantenimiento de mi cliente en ese momento, ¿sí? Y que se tiene que tomar en cuenta de que va a tener una adaptación metabólica. O sea, que las calorías de mantenimiento que yo estoy calculando no son reales, porque hay una adaptación metabólica, ¿sí? Entonces, probablemente lo va a tener que estar en cierto déficit. Asumiendo de que mi cliente, por ejemplo, calorías de mantenimiento son 2.600, yo le estoy poniendo aquí 400 calorías de déficit y probablemente me siga manteniendo en déficit o esté en mantenimiento o a lo mejor en un ligero superávit, pero no voy a tener un superávit importante como si lo metiera en calorías de mantenimiento calculadas que no son las reales. Bueno, me podría ir acá. Entonces, macros de miércoles y jueves: 336 gramos de carbohidrato, 40 gramos de grasa y 128 gramos de proteína. Como vemos, miren, pasamos de 64 gramos de carbohidrato a 336 gramos de carbohidrato. Fue mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, tenemos esto, la grasa baja, porque aquí queremos tratar de ahorrar la mayor cantidad de calorías para dárselos a los carbos, baja la grasa a lo mínimo y la proteína también baja a lo mínimo para, repito, aportar la mayor cantidad de carbohidrato posible durante 2 días. Entonces, aquí también es algo importante porque la carga no se va a hacer en un día, sino te tendrías que meter mucho más carbohidrato. En este caso, vamos a dividirla en 2 días. Ahorita vamos a ver otras cosas más abajo que van de la mano con todo esto que estamos haciendo. Luego viene el día siguiente, que es el día viernes, el día pre-competencia. Aquí vuelve a cambiar la dieta y la dieta cambia a una dieta un poco más balanceada. Aquí ya no estoy ni en dieta cetogénica ni en carga, estoy en una dieta un poco más normal, en donde a lo mejor ya la proteína sube otra vez a 2.5 como mínimo, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tengo 2.500 calorías,
aquí tengo lo mínimo de grasa y carbohidratos, puedo meter un poco menos de carbohidratos, vamos a poner 1, por decir. Podemos estar aquí en 2200 igual, ¿sí? En lo mismo, las mismas 2200, pero con esta distribución diferente. Entonces, aquí en este caso le puse lo mínimo en todo, en proteína, en grasa y en carbohidratos. Y se le darían estos macros: 80 gramos de carbohidrato, 120 gramos de grasa y 200 gramos de proteína. A lo mejor algunos de ustedes podrán decir: Daniel, a ver, aquí le diste mucho carbohidrato y ahora le estás dando relativamente poco carbohidrato. ¿No va a perder el glucógeno? A lo mejor se le ocurrió a algunos de ustedes. Lo vamos a ver más abajo, pero igual le puedo adelantar en este momento. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no vamos a entrenar. Nosotros, en la fase de carga, vamos a solo bombear. Vamos a ir a entrenar muy poco peso y solo bombeo. Y el viernes no se entrena. ¿Por qué no se entrena? Porque no quiero gastar el glucógeno muscular. El glucógeno que entra en el músculo no puede salir. No hay manera de que salga, solo que se utilice. Entonces, si yo no entreno, aunque coma poco carbohidrato, no puede salir del músculo, porque no tenemos la enzima que permite a que el glucógeno muscular pueda salir a la sangre, ¿sí? No se puede. Entonces, si yo lo meto y no lo uso, él ahí se queda. Entonces, no necesito aumentar más mi ingesta al día siguiente, simplemente no entreno. Y eso hace que se quede adentro y que no se gaste. Entonces, aquí es en un momento que no se va a entrenar. Ahorita vamos, como les digo, vamos a ver más cosas abajo. Tenemos grasa 120 y tenemos proteína 200. Así es como se va a manejar. Una práctica avanzada. No. Las calorías, las calorías pueden ser iguales a estas, Itzel. Pueden ser iguales a esta que están acá abajo, ¿sí? Tienes que estar en un ligero déficit. Porcia, para que no me suba el cliente de peso. Porcia, ¿sí? ¿Sí? Por la adaptación metabólica que no sabes de cuánto es. Hay investigaciones que han encontrado adaptaciones metabólicas en culturistas desde un 30 a un 40%. Muchísimo. Entonces, yo porcia, como no sé qué tanta adaptación tiene, me necesito seguir manteniendo en déficit, no un déficit tan agresivo, pero sí me voy a tener que mantener en un déficit mínimo de un 10%, de a lo mejor de entre un 10 y un 15% seguir manteniéndome allá abajo. Repito, inventando, mi cliente a lo mejor sus calorías de mantenimiento son 2.600, en este caso tendríamos menos 400 calorías, estaríamos en un déficit de menos 400 y probablemente ahí estemos en mantenimiento o todavía en déficit o a lo mejor en un ligero superávit, pero son tan pocos días que en un ligero superávit de 2 o 3 días no va a ser suficiente como para que mi cliente gane una cantidad importante de grasa. Les repito, podrá ganar 30 gramos de grasa, 50 o algo así, que no se va a notar en su cuerpo, porque es en todo su cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Acá se van a promover prácticas para deshidratarnos, ¿sí? Ahorita vamos a ver la manipulación del agua, pero acá se van a promover esas prácticas. Y luego tenemos el día de la competencia, que se va a comer bastante parecido a el día anterior, pero realmente este día es un día de corrección. ¿A qué se refiere? Dependiendo de cómo amanezca mi cliente, yo tengo que tener cierto criterio para decidir si mi cliente requiere comer más o menos carbohidrato, porque requiere más carga o no, o requiero promover en mayor medida la pérdida de agua o de alguna manera. Este es un día, que es el día de la competencia, donde yo voy a corregir muy poco. No es algo importante, no es gigante, es una muy pequeña corrección que yo puedo llegar a generar, muy pequeña. Si requiere más glucógeno porque no terminó de cargarse en los días anteriores por alguna razón, pues podría dar un poco más de carga en la mañana. Normalmente compiten al mediodía o en la tarde, casi siempre se retrasa. Así pasa en todas las competencias. Es bastante común porque es demasiada gente, la organización es muy compleja, ¿no? Entonces, terminas compitiendo a lo mejor en la tarde, ¿sí? 2 de la tarde, 1, 4, entonces te puede pasar eso. Entonces,
Pero podrías hacer una ligera carga en la mañana, no muy agresiva para no llegar inflamado. Y la recomendación es que como mínimo 2 horas antes de la competencia no consumas alimentos, por lo menos no alimentos muy pesados y difíciles de digerir. ¿Sí? Entonces, y aquí, repito, aquí cuadro mis macros dependiendo de lo que quiera llegar. Y aquí también igual me aparecen, estos son los gramos por kilogramo de peso, me aparecen los macros y las calorías. Aquí igual lo cuadro. Entonces, esto sería la parte de la alimentación, ¿sí? Entonces, como digo, voy cuadrando acá y él me va mostrando los macros y con esto voy armando la dieta. Entonces, voy a tener 1, 2, 3, si es que se va a comer lo mismo este día y este día, dietas, de 3 a 4 dietas diferentes en esta semana, ¿sí? Bueno, en la parte de la suplementación, si venías tomando creatina, continúa tomando creatina. Como comentó Salvador, en la puesta a punto no es el mejor momento para empezar a tomar creatina. A ver, deberías venir tomando creatina, ¿sí? Y más en un periodo fuerte de pérdida de grasa. Deberías. O sea, este es un suplemento que le puedes preguntar a todos los expertos y es un must. Es de cajón, ¿sí? A ver, ningún suplemento es obligatorio, pero si tú tuvieras que elegir los suplementos básicos para consumir, la creatina entra como suplemento básico porque te ayuda en todos los periodos. Te ayuda para aumento de peso, te ayuda para pérdida de peso, te ayuda para mantenimiento, te ayuda para rendimiento, te ayuda para fuerza y se han hecho muchas investigaciones modernas que te ayudan hasta con temas cognitivos, ¿sí? Con personas con problemas neuronales en diferentes circunstancias. O sea, la creatina es maravillosa y podríamos decir que es el mejor suplemento costo-beneficio del mercado. Te da mucho y es muy barato, muy barato. Entonces es lo mejor que hay. Deberías venir tomando, pero si por alguna razón no venías tomando, no empieces a tomar creatina en el momento de la puesta a punto. Recomendaciones de magnesio van a ser entre 500 miligramos a un gramo, o también podremos llegar a aumentar la cantidad a tolerancia, dependiendo. Esto te puede llegar a generar un malestar gastrointestinal, entonces tú lo puedes ir aumentando, pero trata de tomar como mínimo 500 miligramos. ¿Qué tipo de creatina sería mejor consumir? Creatina monohidratada, lo común y corriente, es la que tiene todos los estudios. No, todos los demás tipos de creatina es gente tratando de reinventar la rueda y resulta ser que la rueda funciona perfectamente y no hay necesidad de reinventar la rueda. Entonces no se compliquen la existencia tratando de mejorar algo que ya es muy bueno, ¿sí? Bueno, entonces, magnesio, vamos a aumentar su consumo. Calcio, vamos a igual también consumir de 500 miligramos a 1 gramo de calcio. Podremos aumentar su consumo a tolerancia. Entonces vamos a meter estos dos y por aquí estaba... y aquí está abajo, no lo veía. Potasio, también vamos a aumentar el consumo de potasio. De 1 gramo a 1 gramo y medio, vamos a meter de potasio. También podríamos aumentar más la cantidad a tolerancia, pero como mínimo tratemos de consumir 1 gramo de potasio. Todo esto pues lo podemos conseguir en tiendas naturistas o en farmacias, y el objetivo es mantener, como comentó también Salvador, venimos muy desgastados. Y como vamos a estar haciendo unas manipulaciones muy intensas a nuestro cuerpo, el objetivo es mantener estos minerales, que son minerales muy importantes y muy básicos en el cuerpo, que se requieren en grandes cantidades y que por lo menos en la parte del potasio interviene en la regulación hídrica del cuerpo. También tenemos que aumentar, ahorita vamos a ver el tema del sodio, en algunos momentos podemos jugar con él. Pero bueno, estos 3 minerales, ahorita hablamos del sodio, pero estos 3 minerales, magnesio, calcio y potasio, suplementarlos, podríamos generalizarlos 1 gramo cada uno de ellos, y podrían aumentarse las cantidades dependiendo del tamaño a lo mejor de la persona a tolerancia, ¿sí? Sí, eso es diario, todo es diario, todo esto es diario. Vas a tomar diariamente, por decir, 1 gramo de potasio, 1 gramo y medio de potasio, ¿sí? Ok, vamos con el sodio, que es lo que viene después. El sodio sería algo avanzado. Si es la primera vez que vas a meter una puesta a punto, yo no te recomiendo que manipules el sodio. Déjalo normal, no lo cambies, no hay necesidad de cambiarlo. Si ya tú tienes experiencia trabajando, podrías empezar a manipular el sodio. ¿Cómo lo vamos a manipular? La primera parte, que sería en la parte de depletación de carbos,
Y en la parte de carga de carbohidratos vamos a aumentar el consumo de sodio. Dile a la persona que come un poco más salado o le puede echar un poco de sodio, un poco de sal del Himalaya al agua que toma, una pizca por litro, y que tenga un mayor consumo de sodio. ¿Por qué es importante el sodio? Primero, en la dieta cetogénica hay muchísima pérdida de líquidos. Y en esta pérdida de líquidos va a haber una pérdida de minerales importante. Uno de ellos es el sodio. Entonces es importante recuperar o tratar de mantener los niveles óptimos de sodio porque estamos perdiendo mucho sodio. Entonces es importante para la primera fase. Y segundo, en la segunda fase de carga, ¿por qué es importante el sodio? Porque el sodio se utiliza para digerir los carbohidratos, ¿sí? En el proceso de absorción de los carbohidratos se utiliza sodio como mecanismo de transporte. Entonces requerimos aumentar porque vamos a comer muchísimo carbohidrato. Entonces lo adecuado es tener una buena ingesta de sodio para que estos carbohidratos puedan ser bien absorbidos, ¿sí? Por eso vamos a aumentar el sodio. Luego de eso vamos a tener que, si vamos a manipular el sodio, lo podemos reducir el día de deshidratación y el día de la competencia. Podríamos comer a lo mejor con muy poco sodio, ¿sí? Muy poquito sodio, alimentos que tengan poco sodio y no agregarle casi nada de sal a los alimentos estos 2 días. Pero como les digo, la manipulación del sodio es algo avanzado, no lo tienen que hacer la primera vez, no hay necesidad, puedes llegar a un muy buen resultado sin manipular el sodio, ¿sí? Ok, ¿qué viene después? El agua. Esto sí lo podemos manipular, ¿sí? Y la manera como normalmente la gente manipula el agua está muy mal. La mayoría de los preparadores lo hacen. Pero a ver, no es culpa de ellos, es que simplemente no había información y la información que hay en el mundo es muy empírica. Tú haces lo que a ti te enseñó tu coach, pero tu coach, ¿de dónde lo sacó? De su coach. Pero realmente que tú digas, mira, así es como se hace, poca gente sabe. Porque tienes que estar muy formado para saber manipular el cuerpo de esta manera. Normalmente, o por lo menos la gente que ha pautado este tipo de protocolos, son personas que tienen mucha relación con el mundo, ya sea de la medicina, o que tienen relación con el mundo de la química o de la bioquímica, ya específicamente gente especializada en procesos del cuerpo, en funcionamiento del cuerpo. Ellos son los que pueden manipular el cuerpo así y que por supuesto tienen conocimiento de culturismo, que probablemente lo podrán saber ustedes, que la mayoría de los preparadores no son personas, a lo mejor no son médicos, y de que hay, sí hay algunos que sí son médicos, eso sí, pero lo más abundante no son personas formadas o personas que tienen un conocimiento profundo del funcionamiento del cuerpo, pero sí hay en el mundo gente muy importante, muy interesante, como la gente que participó en este estudio, ¿sí? Gente que tiene un conocimiento muy profundo del funcionamiento del cuerpo y que te pueden explicar cómo funciona y por qué se tienen que hacer las cosas de esta manera, porque saben cómo reacciona el cuerpo ante estas manipulaciones, ¿sí? Entonces, vamos con el tema del agua. La primera parte, agua, no se manipula, no se toca. Depletación de carbos, no se toca el agua. Vas a seguir tomando agua normalmente. Luego de eso, vamos a aumentar el consumo de agua cuando estamos haciendo la carga de carbohidratos. Vamos a hacer una carga de agua también. Esta carga de agua se está calculando dependiendo del peso del individuo. En este caso, si yo pongo, miren, aquí tengo, ¿dónde está? Ok, 8.000 mililitros, o sea, 8 litros, si yo lo cambio a 65 kilos, me pone 6.500 mililitros, él me lo cambia. ¿Cuál es el multiplicador? Acá se va a dar 1 mililitro, discúlpeme, aquí se va a dar 100 mililitros por kilo. Esa es la cantidad que se va a dar. Entonces lo dejo en 80, se van a dar 100 mililitros por kilo. ¿Cuál es el objetivo de dar una cantidad elevada de agua o tan elevada de agua? Es algo parecido a lo que hicimos en la dieta cetogénica. Queremos generar una reacción en nuestro cuerpo. En este caso, ¿cuál es la reacción? Explicada de manera muy básica, como hay un exceso de ingreso de agua, mi cuerpo, lo voy a decir como muy burdamente, para no ahogarse,
para no diluirse demasiado, porque tiene un exceso de entrada de agua, ¿el qué va a hacer? Para mantener la homeostasis, el equilibrio, él va a aumentar la salida de agua. Tomas mucha agua, orinas mucha agua. ¿Por qué? Porque él tiene que mantener un equilibrio. Él no puede llenarse de demasiada agua. Entonces, él mantiene un equilibrio. Entonces, la hormona que se encarga de la gestión, de retener o no retener el agua, en este caso, deja de retener tanta agua para que se promueva la salida. Entonces, tú tomas muchísima agua y el cuerpo va a empezar a botar. Durante 2 días vas a tomar 8 litros. Cada día medido. Empiezas a botar, vas a ir muchísimo al baño, orinar. Ok, ¿qué pasa? Después de eso, yo voy a pasar de 100 mililitros por kilo a 35 mililitros por kilo, que es lo que viene después. Yo voy a pasar de 8 litros a 2800. ¿Qué pasa cuando yo hago esa diferencia? Que mi cuerpo, para que se dé cuenta de que ya no está entrando muchísima agua, tarda 1 o 2 o hasta 3 días. Entonces, mi cuerpo al día siguiente va a seguir orinando muchísima agua como cuando estábamos tomando 8 litros, pero hoy yo le estoy metiendo 2800, 2 litros 800. Entonces, entra menos y boto mucho. Entonces, ¿qué genero? Una deshidratación, porque estoy sacando más de lo que meto. Entonces, me deshidrato indirectamente. Y luego de eso yo voy a bajar a 25 mililitros por kilo. ¿Qué es lo que normalmente hacen o cuál es la práctica común? Que bajan a nada de agua. Terminan tomando vino, terminan llegando borrachos el día de la competencia, justo antes, y eso no es necesario. Es un poco absurdo. ¿Saben por qué no es necesario? Porque lo importante no es cuánta agua estés tomando en ese momento. Lo importante es la diferencia entre la cantidad de agua que estabas tomando antes con el agua que estás tomando en este momento. Y a ver, yo estaba tomando 8 litros y ahora estoy tomando 2. ¿Sí? Que sería que como un 30% menos, un 70% menos de agua. Yo generé un 70% aproximadamente de agua. ¿Me entiendes? 70. Entonces, la deshidratación no se va a generar por poca ingesta de agua, que es el error. Ese es el error. No se tiene que generar la deshidratación por poca ingesta de agua. La deshidratación se genera por mucha salida de agua, no por poca ingesta. ¿Y cómo se genera esa mucha salida de agua? Teniendo un muy alto consumo y bajando el consumo en estas cantidades. Justamente ellos te hablan de que la mayoría de los culturistas en los protocolos modernos terminan consumiendo 15 mililitros por kilo. Yo le puse 25, porque ellos te dicen, no hay necesidad de bajar a tan poca agua. Eso va a meter al atleta en un nivel de estrés muy elevado, lo va a hacer que no se vea bien y que se sienta mal. No hay necesidad porque no le genera ningún beneficio. Con que tú lo bajes de 100 mililitros por kilo a 25 mililitros por kilo, que termina siendo, lo dije mal, sería un 75% menos de agua. Con que tú hagas esa diferencia, ya el proceso sí funciona. No necesitas quitarle el agua completamente porque, repito, no se está generando deshidratación por poca ingesta, sino por mucha salida. Porque a lo mejor muchos dirán, pero 2 litros es lo que yo tomo en este momento. Sí, pero tú venías tomando 8. Y entonces se generó eso, ese desbalance. ¿Sí? Entonces, en estos 2 días, en el día anterior vas a estar orinando muchísimo y el día de la competencia también vas a estar orinando muchísimo. Y con este día y el día siguiente vamos a acompañar esto con cosas que nos pueden aumentar aún más la diuresis. ¿Qué cosas nos podrían aumentar la diuresis? Por ejemplo, el consumo de extracto de pastillas de diente de león. Yo voy a consumir estos 2 días diente de león que ayudan a la diuresis.
También otra cosa que podría ser, parte del agua que estoy consumiendo puede ser agua de Jamaica, que aumenta un poquito la diuresis. Entonces puedo empezar a implementar ciertas prácticas de diuréticos naturales que aumentan un poco la diuresis, pero ese poco, sumado con la predisposición de diuresis que cree por el desbalance de agua, eso más lo otro va a generar bastante pérdida de agua, ¿sí? Pero no va a llegar la pérdida de agua a un nivel donde mi músculo va a perder tamaño, porque ahí es donde está el problema. Si la deshidratación es extrema, mi músculo pierde tamaño. ¿Por qué? Porque entre el 70 y el 73% del músculo es agua. Si yo pierdo agua, el músculo pierde agua, porque yo no puedo elegir dónde se va a perder el agua. Porque si yo pierdo agua subcutánea y dejo que pase suficiente tiempo, simplemente el cuerpo va a agarrar agua de otros lugares y la va a pasar a la piel. Porque la piel no puede estar muy deshidratada y lo demás muy hidratado. Simplemente se tiene que nivelar. Se tiene que nivelar. Tú no puedes elegir sacar agua de un lugar específico. Justamente en el artículo lo explican y ven que en horas después de generar una deshidratación subcutánea, en saunas y todo eso, en horas se vuelve a rellenar. Se vuelve a rellenar porque el cuerpo no puede permitirse que la piel esté deshidratada y lo demás sí esté hidratado. No lo puede permitir. Necesita mantener un equilibrio en el cuerpo completo. Entonces él simplemente saca agua del cuerpo. ¿Y dónde va a sacar agua? Del músculo. Es uno de los lugares. ¿Y qué va a pasar con tu músculo? Va a perder tamaño. Porque si te estoy diciendo que la mayoría del músculo es agua y tenemos menos agua, entonces va a perder tamaño. Entonces no nos conviene deshidratarnos a ese nivel porque vamos a perder tamaño muscular. A ver, dice Itzel, hay casos que el cliente no puede llegar a tomarse agua, se tiene que forzar, pero aquí estamos hablando de un cliente de 80 kilos magro, o sea, que en periodo normal pesa 90 kilos, 90, 92 kilos, es un tipo gigante. Entonces, un tipo de ese tamaño sí se puede tomar 8 litros de agua, no una niña bikini que mide 1,50, no, ella se pone, si mide 1,50 y pesa 42 kilos, pues va a tener que tomar 4 litros 200. ¿Me explico? O sea, todo aquí está personalizado. Tú pones el peso y el cálculo del agua es según el peso. Entonces, la cantidad sí es una cantidad elevada, pero no es una cantidad exorbitante que no se puede consumir. Sí, sí se puede consumir. Y aparte es por 2 días. Tampoco es por 8 meses ni nada. Son 2 días que vas a tomar 8 litros en el caso de este cliente. Y repito, es un cliente que ya está en un 5 o 6% de grasa posiblemente y que pesa 80 kilos con ese porcentaje de grasa. Vale. Bueno, una recomendación muy importante para la dieta, para la elaboración, la selección de alimento. En los periodos de descarga y carga se podrían utilizar sueros orales. En el periodo de carga sí podría ser, pero realmente no hay necesidad de usar electrolitos. No hay necesidad. Simplemente que se tomen los minerales y que consuma un poco más, comida un poco más salada. No hay necesidad de utilizar ese tipo de cosas. Porque el cuerpo no va a llegar a una deshidratación extrema. Entonces no hay necesidad. Te les digo, hagan lo que les estoy diciendo. No hay necesidad de cambiar nada, ni de agregar nada, ni de quitar nada. O sea, no le busquen como que, ay, y si le meto esto, y si le meto lo otro. No hay necesidad. Con esto ya van a tener una buena puesta a punto. Ya luego de eso podrían ver pequeñas cositas que pueden llegar a mover en algún momento. Pero ahorita ustedes que a lo mejor van a empezar a formarse y todo eso, con esto es más que suficiente. Van a tener una buena puesta a punto. Vale. Entonces, recomendación para la elaboración de la dieta. Traten de evitar los food maps. Pueden buscar listas de food maps. ¿Cuáles son los food maps? Son alimentos que se le desaconsejan a las personas que tienen síndrome de intestino irritable o problemas gastrointestinales. O sea, alimentos que suelen inflamar. Traten de evitarlos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el trigo es un alimento que suele inflamar. A algunas personas en mayor medida o algunas personas en menor medida. Los lácteos también suelen inflamar. A unas personas en mayor medida, a unas personas en menor medida. Entonces eso es muy importante, tratar de elaborar una dieta con alimentos que no pertenezcan a esta lista. Podrías incluir algunos en muy poca cantidad, pero tratar de evitarlos lo más posible para no generar inflamación.
Repito, esto es lo óptimo. Luego de eso, la fibra, vamos a tener una dieta muy baja en fibra, muy baja en fibra. Hablamos de 3 a 15 gramos diarios, cuando la recomendación normalmente es alrededor de 30, o sea, el doble. Muy, muy baja en fibra. ¿Para qué? Para que tengamos un tránsito muy rápido. Vamos a comer mucho, por ejemplo, papa, a lo mejor arroz y ese tipo de cosas que no tienen tanta cantidad de fibra, ¿sí? Entonces, y no vamos a comer tantas verduras, justamente por el tema de no tener tanta ingesta de fibra. Y dirán, ay, pero ¿cómo estás recomendando no comer verduras? A ver, es una semana, no te va a pasar nada, no te vas a morir ni te vas a desnutrir. Es una semana que vas a comer pocas verduras. No es que no vas a comer verduras, vas a comer menos. Y elige verduras que tengan poca fibra. Ok, hay una estrategia, que es una estrategia muy curiosa, que yo la descubrí o la conocí leyendo este artículo, que es una estrategia de dormir con la cabeza hacia abajo. O sea, elevas tu cama y duermes con un ligero ángulo, ¿sí? Entonces, ahí especifican el ángulo, si mal no recuerdo, es un 6% de ángulo, 6 grados de ángulo, pero bueno, como te vas a poner la almohada, probablemente tiene que ser un ángulo un poquito mayor, a lo mejor de un 10% o un 12%, pero bueno, el punto es que parece ser que si duermes la noche anterior de la competencia en esa posición, aumenta la diuresis, por todo un tema complejo que yo no comprendí muy bien. Probablemente Salvador pueda explicarlo mucho mejor que yo, porque es un tema que tiene que ver con el corazón. Entonces, simplemente se genera una respuesta que aumenta la diuresis. Entonces, es una estrategia, podríamos decir que es una estrategia avanzada, y justo lo hablamos en algún momento con Salvador. Y si eres una persona que practica deportes de contacto, haces MMA o algo así, se desaconseja esta práctica, ¿sí? Luego hablamos del diente de león, donde lo vamos a implementar por utilizar algún tipo de diurético natural. Va a ser antes el día antes de la competencia, y el día de la competencia vamos a consumir diente de león, o puede ser el agua que vamos a estar consumiendo, puro té de diente de león. Vamos a estar tomando té de diente de león todo el día para aumentar la diuresis. ¿Qué opina sobre la carga y descarga de agua de 12 días? No, nunca la he practicado ni tampoco la conozco, César. No la conozco. Te digo, en este artículo, este es el protocolo que se maneja. No creo que sea necesario hacer una carga de tanto tiempo. No hay necesidad, el cuerpo no requiere tanto tiempo para adaptarse. Entonces, con estos días funciona. Para lo que se requiere, funciona. Entonces, lo veo, a lo mejor no sabría cómo es, pero a lo mejor puede ser un poco tortuoso tanto tiempo hacerlo. Entonces, repito, esto que ustedes están viendo es lo que sale en el artículo. Yo simplemente hice una calculadora que te agarra todas esas recomendaciones y las pone y te las calcula, o te ayuda a calcularlas. Es eso, ¿sí? Y todo esto está respaldado por ciencia y por expertos con muchísima experiencia y conocimiento en el ámbito, tanto de culturistas naturales como de culturistas no naturales. Luego tenemos al final el entrenamiento. El entrenamiento, en la primera parte, que es la parte de depletación de carbos, vamos a entrenar bastante fuerte. Te vas a sentir de la patada. Terrible, porque estás teniendo estás perdiendo mucho glucógeno, tienes muy baja ingesta de carbohidratos y tienes que entrenar fuerte. ¿Por qué tienes que entrenar fuerte? Porque necesitamos depletar el glucógeno lo más posible para que se genere esta reacción de supercompensación de síntesis de glucógeno. Entonces, ahí vamos a entrenar muy fuerte. Luego tenemos los 2 días de carga. Los 2 días de carga. En estos 2 días vamos a tener un entrenamiento donde nada más vamos a bombear. Poquito peso, 15, 20 repeticiones, nada loco. No queremos generar daño muscular que genera inflamación. No queremos, pues sí, lo que queremos es llevar sangre al músculo. No queremos hipertrofiar, no queremos gastar glucógeno, no. Simplemente es llevar sangre al músculo, bombear un poco, 2 días. Y luego de eso, al día siguiente, no se entrena. No se entrena. ¿Por qué? Ya lo dije, porque me voy a gastar el glucógeno. Si me gasto el glucógeno, pierdo tamaño. No me conviene. Aparte, no me va a dar nada entrenar. No me da ningún beneficio. Me quita y no me da.
Si me diera y los beneficios fueran mejores o mayores que lo que te quita, buenísimo. Pero en este caso se sabe que no te da nada y si te quita, entonces no se entrena. ¿Qué se hace? Se practican poses. Nada más. Tu entrenamiento va a ser práctica de poses. El día anterior y el día de la competencia en la mañana. ¿Sí? Antes de subirte a tarima, pues bombear, por supuesto, es muy bueno. Es muy importante, te va a dar un poco más de tamaño. ¿Por qué te da más tamaño? Porque vas a llevar sangre al músculo que lo va a rellenar más aún. Bombeas antes de subirte, a lo mejor una media hora antes de subirte, empiezas a bombear o menos tiempo, 15 minutos, bombeas para que estés lo más lleno posible y te subas y te veas lo mejor posible. Entonces, eso es lo que se va a hacer para la parte del entrenamiento y cómo se va a ir acompañando todo el tema de la dieta. A ver, una duda sobre la dieta. En los días de carga, ¿nos quedamos nada más con proteína, grasas y carbohidratos? César, los vegetales y las verduras son carbohidrato. ¿Sí? O sea, si nos quedamos con proteína, grasa y carbohidrato, el carbohidrato incluiría vegetales y verduras y frutas. Todo eso es carbohidrato. Entonces, sí, nos vamos a quedar con todo eso, pero en general, en toda la semana se desaconseja consumir mucha verdura porque no queremos meter mucha fibra. Todo esto tiene que ser calculado en Fat Secret. Acuérdense que todo es calculado, todo es una dieta elaborada en Fat Secret o en alguna otra aplicación. Todo es específico. O sea, no es como que... No. Todo es totalmente calculado. Esto es el objetivo de la calculadora, es que sea calculado. No es como que como yo creo. Come lo que quieras. Pizza, la que te quepa. Hamburguesas, la que te entre. No. Todo esto está calculado, señores. ¿Sí? Así es como se trabaja realmente. No es come lo que quieras, la cantidad que te dé la gana y la que te quepa. Así no se trabaja, eso está mal. ¿Sí? Eso es de flojos. Así es como se hace y todo está basado en ciencia, está basado en algo real, en cosas que están probadas. ¿Sí? Entonces, bueno, con respecto a la herramienta ya más o menos vimos qué es lo que puede hacer y qué podemos lograr con ella. Como les digo, esto nos puede ofrecer una buena puesta a punto. Nosotros podríamos hacer puestas a puntos a lo mejor de diferentes niveles donde podríamos no manipular el sodio, ¿sí? Que a lo mejor en un principio sería lo ideal, no meternos con sodio. Podríamos hasta a lo mejor no manipular el agua, no tocarla, porque a lo mejor estoy con una persona que no requiere una manipulación de agua, que puede ser a lo mejor una bikini. Yo no necesito a lo mejor manipularle el agua a una bikini. No lo hago una puesta a punto sin manipulación de sodio y de agua. Todo lo demás lo hago. ¿Sí? Lo de la dieta, carga, descarga y todo eso, sí, pero a lo mejor no hay necesidad de manipularle el agua, porque no estamos buscando una deshidratación importante en una bikini, porque no se está buscando una vascularización importante ni nada de eso. A ver, esto depende mucho del nivel, ¿sí? Si tú vas a competir a lo mejor en una competición internacional, que sabes que hay un nivel muy, muy elevado, podría ser importante hacer cierta manipulación del agua. Lo que digo es que ustedes pueden jugar con qué tan apegados a esto lo pueden hacer o a lo mejor qué tanto no. Con los variables que pueden jugar, como les digo, es con sodio, que lo pueden manipular en mayor o en menor medida, o nada, agua,